Bienvenidos a Reproductivity, el primer podcast de Latinoamérica en medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. Visiten nuestra página www.conceptum.com. Allí encontrarán la página del blog y la página del podcast. Podrán descargar los episodios y hacernos las preguntas que quieran. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Bienvenidos nuevamente a Reproductivity. Hoy es ya nuestro 10º episodio. ¿Cómo se ha pasado de rápido el tiempo? En este episodio de Productividad y Tecnología, quiero hablarles sobre un libro y una fundación. El libro se llama Factfulness, en inglés, y la fundación se llama The Gapminder Foundation. Ambos son de Hans Rosling, ya fallecido, de su hijo y de su nuera. La fundación Gapminder comenzó como una consecuencia de las enseñanzas del profesor Hans Rosling en el Instituto Karolinska en Estocolmo. Él se encontró con una amplia ignorancia sobre la rápida mejora de la salud que en realidad ocurría en Asia, y comenzó a medir la ignorancia entre estudiantes y profesores, y los sorprendentes resultados de esta medición lo llevaron a presentar su primera charla en TED en 2006. En esta charla presentó la llamada prueba del chimpancé, en la cual demostró que a chimpancés, respondiendo aleatoriamente, les hubiera ido mejor que a los encuestados, y esto lo sorprendió. En la pregunta del examen, el profesor Hans combinó 5 pares de países. Cada pareja tenía un país asiático y un país europeo. Les pidió a los estudiantes que eligieran el país en cada pareja que tenía el doble de mortalidad infantil que el otro país. Si los nombres de los países hubieran sido escritos en 5 pares de bananas, en promedio el chimpancé obtendría 2.5 respuestas correctas. Para la sorpresa del profesor, sus estudiantes de salud global se desempeñaron peor que los chimpancés, es decir, peor que el azar, lo que comentaba ahora. Por lo tanto, las respuestas incorrectas no podrían ser el resultado del azar. Debían deberse a ideas preconcebidas de la manera sistemática en que se crearon y mantuvieron al mundo en esta ignorancia. Solo las ideas preconcebidas pueden hacer que nos desempeñemos peor que el azar, decía el profesor cuando le preguntaron acerca de la prueba del chimpancé. Por esas razones, el profesor Hans Rosling, su hijo y su nuera decidieron crear la fundación Gapminder. En ella han creado cientos de gráficas explicativas, animadas y muy interesantes que además les recomiendo para ilustrar a personas de todo el mundo. Y durante ese tiempo han encontrado todo tipo de ideas preconcebidas y conceptos obsoletos sobre el mundo en el que vivimos hoy. Y a partir de ese momento nace también el proyecto de ignorancia, que han decidido utilizar para combatir de forma sistemática la ignorancia generalizada que hay sobre el mundo. Con este proyecto han llegado a identificar las tendencias estadísticas globales específicas para salud, para pobreza, para desarrollo, y también se han dado cuenta cómo esta información real no llega a la audiencia pública. Entonces hacen muchas preguntas a personas a través de encuestas para identificar estas tendencias y las razones de estos patrones para que la información no llegue a las personas. Por ejemplo, uno de los conceptos que más me llamó la atención es cómo la idea de países en vías de desarrollo o países no occidentales o todo lo que no sea Estados Unidos o Europa es una idea obsoleta que viene de los años 60. Él muestra con información real, e incluso uno puede descargar una aplicación para jugar con todas las gráficas y los datos de forma gratuita, cómo el mundo por ingresos por día en dólares versus, por ejemplo, salud, se dividía en dos claramente en los años 60. Específicamente él utiliza el año 62, a partir del cual tiene mucha información de muchos países. Para este año, la mayoría de países se dividían en dos grupos, países ricos y países pobres. Hoy, la información es totalmente diferente. Incluso los países más pobres de África no están con una brecha tan amplia de los países ricos, y esto lo muestra en unas gráficas animadas viajando desde el 62 hasta casi el 2015. Incluso ahora en el libro tiene información hasta 2017. Es decir, muestra cómo este concepto de países en vías de desarrollo no es tan grave como lo suele decir los medios.
Y él con esto no quiere tapar que haya países muy pobres. De hecho, él ha actualizado el concepto de pobreza también en ese sentido, incluso llegando a que instituciones como el Banco Mundial cambien para sus políticas el concepto país rico, país pobre y utilice niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Obviamente hay países muy pobres que ganan en promedio sus habitantes $1 o menos por día. Este es el nivel de pobreza extrema. Después hay países del nivel 2 que ganan alrededor de $4, países del nivel 3 donde ganan 10 o más dólares en promedio y países que él llama ricos. Y luego muy ricos, donde ganan $64 por día alrededor y luego $100 por día y más. Y la línea continúa, pues porque obviamente hay gente que puede ganar infinita cantidad de dinero. El punto de él es que la brecha no debería dividirse en dos, ya que la gran mayoría de países en el mundo no viven en la pobreza extrema como la gran mayoría de gente piensa. La gran mayoría de países viven en zonas de ingresos medios, no pobres. Otro concepto que él utiliza mucho para tratar de hacer entender a las personas esto es la mortalidad infantil. A diferencia de como la gente creería, la mayoría de los niños ya no se está muriendo en el mundo, aunque hay países, por ejemplo en África, en Latinoamérica, en Asia, que aún mueren muy jóvenes. Esta proporción ha disminuido de forma dramática. También lo ha medido comparando la tasa de fertilidad, esto es el promedio de hijos que tiene una mujer comparado con el salario diario que puede obtener. Antes, en 1962, uno puede ver claramente en la gráfica cómo el promedio en países en vías de desarrollo, llamados así entonces, era alrededor de 8, cerca de 7-8, obviamente con ingresos muy bajos. Pero uno ve también muy claramente cómo ahora esa brecha es muy diferente. Y ellos no se quedaron exclusivamente con estos datos. Si se meten a la página de internet gapminder.org y utilizan sus herramientas en línea o descargan la aplicación offline, podrán jugar con cientos de miles de datos, cruzar los datos que quieran a través de todos los países. Tienen indicadores de salud, de expectativa de vida, tanto para hombres, para mujeres. Tienen los índices de fertilidad que les comentaba, la mortalidad infantil, energía, tipos de energía, consumos de energía, exportaciones, economía, de todo. Y todo esto para mostrar que vivimos en una profunda ignorancia. Él ha hecho sus exámenes incluso a nivel de las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial en Davos, y siempre obtiene los mismos resultados. Y resulta que, según ellos dicen, vivimos en un profundo sobredramatismo, que obviamente conviene a los medios de comunicación, pero incluso es peor porque lleva a tomar decisiones de salud pública que van en contravía de las necesidades reales del mundo. Otra de las herramientas, quizá una de las más visuales, se llama Dollar Street. También la encuentra en la página de internet. Esta es una iniciativa enorme que ha logrado viajar por todo el mundo tomando fotos de cómo vive la gente en todos los países del mundo con los diferentes tipos de ingresos según los niveles que les comentaba, 1, 2, 3 y 4, es decir, según con cuántos dólares al día viven. Si uno se mete a la página de internet puede viajar entre los diferentes tipos de casa que vive una persona, por ejemplo en Malawi, uno de los países más pobres del mundo, comparado con, por ejemplo, Estados Unidos. Y permite ver el tipo de casa, el tipo de baño, con cuánto ingreso promedio las personas pueden adquirir una cama, antes de cuántos dólares las personas duermen en el piso, cocinan con fogata, no tienen acceso a agua, electricidad, etc. Es una herramienta que le hace a uno abrir un poco la mente y entender el mundo de otra forma. Se las recomiendo mucho. Y ha sido tal la influencia de Hans Rosling, de su fundación, de su hijo y de su nuera y ahora de su libro en el mundo, que algunos conceptos, a pesar de ser tan instalados en las personas, han ido cambiando. Como les comentaba, por ejemplo, el Banco Mundial adoptó los niveles 1, 2, 3 y 4 para hablar de riqueza y pobreza. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de haber recibido al profesor Rosling en múltiples oportunidades en sus juntas directivas y en sus foros, no ha podido cambiar el concepto de país en vías de desarrollo y país desarrollado. Les recuerdo que este concepto data de los años 60. Ahora vivimos en otro mundo. Y así me podría quedar todo el día hablándoles de diferentes indicadores, por ejemplo la vacunación. 80% de los niños hoy son vacunados en el mundo.
En las encuestas, la gran mayoría vota que el 20%. Y la vacunación es un índice muy importante de acceso a la salud básica en todos los países. Y así, utiliza múltiples herramientas, información y estrategias para mostrar que hoy el mundo no es tan grave como lo pensamos y que vivimos en un sobredramatismo y que tenemos que cambiar nuestra mirada para poder enfocar la energía en ayudar donde realmente se necesita. Él con esto no quiere tapar los ojos de nadie ni decir que el mundo es perfecto, todo lo contrario. En Dollar Street, por ejemplo, pueden ver lo duro que es vivir en una casa cuando se gana menos de $1 al día. No creo que ninguno de los oyentes de este podcast viva esa desgracia. Pero es muy importante que conozcamos estas diferencias y que seamos conscientes de ello. Y una de las grandes virtudes de la fundación, como creo que también lo he mencionado ya, es que todo el acceso a la información es gratuita. Tanto así que he logrado descargar la base de datos de toda su información para el programa R. Y así he podido cruzar con Colombia, que quería ver cómo se comportaba Colombia respecto a estos demás países. Y es impresionante. También creo que en Colombia vivimos en un sobredramatismo. Y con esto vuelvo y digo, no quiero desconocer, ni como lo hacen ellos, desconocer los problemas reales de nuestro país. Pero si por ejemplo cruzamos la tasa de mortalidad infantil contra un país como Alemania, que todos conocemos lo desarrollado que es, vemos como obviamente tenemos una tasa mayor de mortalidad infantil que Alemania, pero vemos como nosotros hemos mejorado de una forma muy veloz desde los años 60 hasta ahora, y Alemania en cambio, a pesar de estar bien, viene muy lentamente desde hace muchísimos años disminuyendo la mortalidad infantil. Y esto sucede igual con la gran mayoría de países de Latinoamérica, de África y de Asia. Tanto así que algunos países que antes en Asia se consideraban como países en vías de desarrollo, hoy son de los países más ricos del mundo, y un ejemplo de esto es Corea del Sur. Cuando uno cruza los datos de Corea del Sur contra cualquier país se encuentra con este tipo de información. Y Colombia va en el mismo sentido. Y con esto no quiero involucrar ningún tipo de mensaje político, sino simplemente cómo todo el país ha ido mejorando año a año desde hace mucho tiempo y a una velocidad muy rápida, que falta mucho, por supuesto. Les recomiendo entonces, para terminar, entrar a la página de internet y, mejor aún si les gusta, comprar y leerse el libro. Se los recomiendo mucho. Antes de eso, entren a la página de internet, nuevamente les recuerdo, gapminder.org, y hagan el quiz. Tomen el quiz a ver cuánto conocen de la pobreza y de la salud y del desarrollo en el mundo. Y van a ver que se van a llevar una sorpresa y probablemente esto les cause curiosidad para entrar a mirar un poco más. Vean los videos de TED y bueno, hay una serie de herramientas de información interesantísimas. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el 10º episodio de Reproductivity. Quería con este más que todo dejar a la gente pensando y ojalá indaguen un poco más y utilicen estas herramientas que les cuento para conocer un poco más al mundo. Nos vemos en 2 semanas con un nuevo episodio de Medicina Reproductiva. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. También visiten miembarazo.com.co y conceptum.com. Y por último, no olviden suscribirse al podcast para que los episodios lleguen de forma automática al celular o a la tablet. Eso se puede hacer por Spotify, por la aplicación de podcast para iTunes o por Google Play. Pero si no tienen ninguna de estas aplicaciones, no olviden que siempre están los episodios en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y los esperamos.